Cerca de 40 palestinos han sido asesinados en Cisjordania desde el 28 de agosto, cuando la ocupación sionista inició su actual agresión contra ese territorio. Por noveno día consecutivo sigue la escalada de la ocupación de la entidad sionista contra ciudades y campamentos de refugiados ahora en Cisjordania. Ya no se trata solamente de Gaza. El más reciente ataque dejó 5 jóvenes asesinados tras un ataque con dron, al menos 16 detenidos y numerosos actos de violencia perpetrados por militares y colonos armados, que es un dato importante. Además de este bombardeo, los ocupantes sionistas de Israel prosiguieron entonces un asalto a un campamento de refugiados, donde balearon a un joven, lo golpearon, lo arrastraron con una excavadora e impidieron que los paramédicos le proporcionaran primeros auxilios. Salvajismo, ¿no? Bueno, este jueves este campamento de refugiados fue escenario de enfrentamientos entre milicianos de la resistencia palestina y la ocupación. Ahora, frente a estos hechos como estos, les pregunto yo a ustedes, en nombre de todo el equipo, ¿qué haría usted si a su patria la invade una fuerza criminal como el sionismo de Israel, que ocupa su país, asesina a sus jóvenes, mujeres, niños y ancianos, desplazan forzosamente a los sobrevivientes y luego se apodera de su territorio para colonizarlo? ¿Qué haría usted? Eso es lo que está haciendo Israel con Palestina. ¿Y qué se puede hacer ante tanta impunidad e impotencia? Esa es otra pregunta que les hacemos. Bueno, ahora mientras miles de personas protestan contra Netanyahu exigiendo una tregua en Gaza, el Consejo de Seguridad de la ONU insta a un alto al fuego de inmediato. El descontento ante las políticas genocidas del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu crece cada día más en Tel Aviv. Los manifestantes en las calles de la capital israelí exigen al gobierno sionista concretar un acuerdo con la resistencia palestina, pero parece que la fuerza criminal no está dispuesta a dejar de lado su plan de exterminio. Mientras todo esto ocurre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hace un llamado a un alto al fuego inmediato. Esto tiene meses diciéndolo, en medio de las agresiones que se intensifican en la Cisjordania ocupada. Bueno, pero antes de seguir sobre este tema, vamos a recordarles que a través de nuestras redes sociales, específicamente en el portal, en la página pues, de Telegram, en Telesur TV, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Algunos de ustedes ya han participado y qué bueno que lo hacen respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla para que otros participen. Ahí la tienen en pantalla y además el código QR que lo pueden también tomar allí. Israel ejecuta ataques criminales contra la Cisjordania ocupada, lo que evidencia el proceso de exterminio contra el pueblo palestino. Entonces, ¿qué debe hacer el mundo frente a este genocidio? Preguntamos. Primera opción, apoyar a la resistencia palestina. 2, denunciar a Israel y aliados como criminales de guerra. Recuerden que están metidos principalmente en Estados Unidos. Tercero, un boicot contra empresas sionistas, que son demasiadas, por cierto. Y la cuarta es todas las anteriores. Si aún no has participado, aún puedes hacerlo porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para ver entonces cuáles son las tendencias. Todo esto, por supuesto, recuerden, en Telegram, en la parte que corresponde a Telesur TV. Pero, por supuesto, para avanzar y conocer más detalles sobre este asunto, queremos contar con el apoyo de gente que analiza estas cosas y que nos ayuda a ver las cosas desde otra dimensión, desde otra órbita, que no sea el corazón y la angustia que uno tiene aquí en Telesur. Vamos a verlo, si podemos verlo desde un punto de vista más académico, más analítico. Tenemos a Eduardo Rivas, miembro de la red académica, por cierto, de solidaridad con Palestina, que está en México. Entonces, compañero, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo, un saludo para ti, para todo tu auditorio. Así es, Eduardo. Mira, Eduardo, con todo el corazón te lo digo, ayúdame a, digamos, a distanciarme desde el punto de vista del corazón y de otros sentimientos frente a lo que está pasando en Palestina, en Cisjordania, y vamos a tratar de verlo con una dimensión lo más rigurosamente objetiva posible para que podamos entender esto que es inexplicable. Sí, gracias. Es difícilmente puede uno distanciarse de los sentimientos y de las características que nos componen como seres humanos y que también compartimos con mucha gente independientemente de nuestra geografía. Difícilmente podemos dejar de sentir horror ante las imágenes
que están ocurriendo ahora en Gaza y particularmente que se han extendido a Cisjordania. No podemos dejar de sentir ese dolor por ver a las madres, a los padres que han perdido niños de cualquier edad, incluso bebés recién nacidos. Entonces es un tema muy, muy difícil porque a todos nos llega directamente en el corazón, pero como dices, tenemos que tener pues la cabeza fría a la hora de tratar estos temas y sobre todo poner los pies en la tierra y ver qué podemos hacer más allá de los lamentos, de las consignas, de los actos simbólicos, y esto pues incumbe de alguna manera, no solamente como sociedad, sino como estados. Tenemos que hacer algo como estados, tenemos que involucrarnos más, hacer que nuestros gobiernos actúen de la manera en que lo tienen que hacer, porque si seguimos portándonos de esta manera, si seguimos mostrando este humanismo que nos caracteriza, en realidad muy poco se puede hacer y es muy triste, es muy lamentable. En realidad a veces pensamos que se tienen que usar otras armas, otras herramientas para solucionar este sistema de cosas que pasan, pero no es la solución, no es la solución. No queremos perder nuestros rasgos humanos, sino nos pareceríamos un tanto a esos agresores, a esos bárbaros, como tú ya lo has mencionado. Pero lo que nos queda es pues la unidad, resurgir como sociedades, exigir a nuestros propios gobiernos y no dejar de sentir en nuestro corazón todo ese dolor que están sintiendo los palestinos y que también nosotros lo estamos sintiendo de alguna manera en todos los países, no nada más en el mundo árabe y musulmán, por supuesto aquí también en Latinoamérica estamos con el corazón, con la mente, con los palestinos y tratando de ubicar nuevas herramientas. Exacto. ¿Para qué? Para, en los términos jurídicos, políticos, económicos, aportar y hacer que este genocidio termine. Ok, Eduardo. Entonces, antes de abordar los elementos que acabas de mencionar, cuáles serían las vías en esta coyuntura, vamos a recordar un dato, por ejemplo, que está aquí. Aunque la Organización de las Naciones Unidas exigió un alto al fuego para llevar a cabo una segunda jornada de vacunación contra el polio en la Franja de Gaza, Israel rechaza coordinar el paso de los equipos sanitarios. Así lo dieron a conocer las autoridades gazatíes, destacando la negación de las fuerzas israelíes al acceso de equipos médicos en la Franja de Gaza. Una jornada que forma parte de la campaña de las Naciones Unidas en medio de sus esfuerzos por enfrentar la epidemia del polio en territorio ya afectado por el genocidio, por la persecución y el colonialismo. Los niños son los más afectados, por lo que el plan de vacunación se enfoca en ellos. Sin embargo, también son los menores de edad las principales víctimas de la masacre israelí. Por supuesto, ayer estábamos conversando con Muaz Musa, que es un refugiado palestino que está aquí en Venezuela, y me decía, bueno, ¿qué ganamos con que vacunen a los niños si al día siguiente bombardean el sitio donde los vacunaron? Entonces, es una tragedia. Pero al mismo tiempo uno dice, bueno, mientras lo vacunan y permiten que llegue la vacunación, tienen un día más de vida. Pero ese no es precisamente el consuelo que nos queda. Eduardo, ¿cuáles son las propuestas lógicas que deberías tú hacer en este momento al mundo para que podamos entonces abordar este genocidio? Porque está avanzando hacia Cisjordania y la idea es acabar con todos los palestinos donde se encuentren. Claro, Israel no se va a tocar el corazón en cuanto a estos temas. Hemos visto que está dejando morir a la gente de hambre, hemos visto las imágenes de niños que mueren de hambre y estas herramientas que tienen que ver con la salud, con las infecciones, sabemos que es una herramienta muy, muy poderosa y que puede causar un gran número de muertos. Una epidemia de polio en la Franja de Gaza en estos momentos sería devastadora. Israel lo sabe, lo mismo ocurrió, si ustedes lo recuerdan, hace pocos años con la pandemia de COVID, el nulo tratamiento que recibieron los presos, por ejemplo, en Israel. Los israelíes no permitieron que entraran las vacunas, no permitieron que tuvieran los tratamientos adecuados, y lo mismo está sucediendo ahorita. Lo que corresponde a las naciones es enfrentar a este sionismo agresivo. Me imaginaría que lo que se puede hacer es mandar algunas brigadas internacionales bajo el auspicio de la ONU, de organizaciones que tengan la competencia para estar en el terreno y para plantarse y plantarle cara a la ocupación en el terreno, y bajo el escudo de las organizaciones como la Cruz Roja Internacional,
es que deberían de estar realizándose campañas internacionales en Gaza y en Cisjordania con ayuda de la comunidad internacional. Pero ¿qué es lo que ocurre? La comunidad internacional ha cedido a los planteamientos de Israel y de nuevo vemos que las vacunas no llegan a tiempo, que hay hostilidad contra la gente que está realizando estas vacunas. Es muy difícil que lleguen a los lugares a donde se necesitan. Entonces nos volvemos a remitir a las organizaciones internacionales, a los gobiernos, a la sociedad civil, que debe de exigir y debe de hacer planteamientos en ese sentido. Incluso podrían ser bien recibidas algunas organizaciones internacionales que pudieran ayudar en ese sentido. Pero lo que vemos es que Israel no lo permite y, como bien lo dices, de nada sirve que entre comida o que entren medicamentos si 24 horas después Israel va a bombardear esos camiones, va a bombardear esos campamentos, y lo que de facto necesitamos aquí es simple y llanamente que Israel se retire, que deje de estar asesinando a los palestinos y que deje que se realicen las campañas de manera internacional y de manera normal, porque nos enfrentamos a un escenario como el de Yemen hace unos años. Sabemos que también entró en guerra y ante la falta de implicación por los estados, lo que ocurrió pues fue una tremenda matazón y también hubo varias epidemias que mermaron sobre todo a los niños. Entonces estamos en ese mismo contexto y apelamos a la comunidad internacional para que logre que se complete de manera exitosa pues esta campaña de vacunación. Bueno, ¿cuál comunidad internacional? Me pregunto yo, porque tengo la presunción, no tengo estadísticas al respecto, pero tengo la presunción de que esa comunidad internacional está más atenta a las mentiras que se dicen acerca del proceso electoral venezolano que a la tragedia que está viviendo Palestina. Tengo la sospecha que eso es así. Fíjate que el 90% de la población palestina continúa sus interminables desplazamientos al ser despojados de sus tierras, mientras que Israel disminuye las áreas humanitarias designadas de 230 a 35 kilómetros cuadrados. Imagínate tú. De acuerdo con cifras de la ONU, Israel envía cada día o cada 2 días alertas de evacuación a la población palestina, ocasionando la movilidad de más de 250.000 ciudadanos que aún sobreviven al genocidio de Gaza. Detrás de estas órdenes, el llamado a dirigirse a las presuntas áreas humanitarias, que luego bombardean, por cierto, se esconde el plan de acorralarlas y ahí meter a los palestinos y no ofrecerles una mínima esperanza de vida, siguiendo el patrón de la época nazi. En los últimos 10 meses se registró 1,9 millones de ciudadanos desplazados, lo que representa 90% de la población. Todo esto, según lo informó las Naciones Unidas, que por cierto lo que hace es informar, lamentar, pero no actuar. Eduardo. Sí, es bastante lamentable. Desafortunadamente, estos organismos internacionales que surgen después de la Segunda Guerra Mundial y cuyo principal objetivo precisamente era evitar que volviera a haber este tipo de catástrofes, este tipo de genocidios, lamentablemente se han quedado muy por debajo del papel que tienen que cumplir. Tú mismo lo has dicho, en realidad voltean para otro lado y hacen que en términos mediáticos las sociedades volteen a ver hacia otros espacios y entonces nos quitan un tanto la atención de las atrocidades que están cometiendo. Es totalmente lamentable, necesitamos en realidad hacer esfuerzos nuevos, dirigirnos a aquellas naciones que de alguna manera han tenido un comportamiento distinto, no solamente aquí en América Latina, reforzar la unidad entre estas naciones y de alguna manera hacer que esos entes corruptos que ya no tienen pues cabida en esta actual situación social, económica y política y de genocidio, pues que desaparezcan, sustituirlos por un nuevo organismo que sea integrado desde el mismo pueblo y desde actores democráticos estatales. Eso estaría muy bien. Lamentablemente hemos visto la inactividad, hemos visto no solamente la inactividad, sino de plano la complicidad de los estados, ya no Estados Unidos, más bien estamos hablando también de Europa, particularmente Francia, Alemania, que callan, que cierran los ojos, que arrestan a la población
que protesta y que peor aún están mandando armamento. Entonces ya no tienen cabida estas organizaciones. No me queda más que apelar a su buen funcionamiento y más que nada a una reorganización, a una nueva era de organizaciones multilaterales que pudieran dar salida democrática, repito, a este tipo de situaciones, porque lamentablemente se han quedado muy por debajo de lo que tienen que cumplir. Bueno, Eduardo, ya estamos cerrando la entrevista contigo, pero ayer Moaz Musa, te repito, el refugiado palestino que estuvo con nosotros, coincidimos en que parece que la ONU fue creada justamente para defender los intereses de las corporaciones en contra del resto de la humanidad. Muchas gracias a Eduardo Rivas, miembro de la Red Académica de Solidaridad con Palestina desde México. Hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo. Bien, vamos entonces a cerrar nuestra primera parte del programa. Recuerden que pueden ahora seguir participando en nuestra encuesta que hemos publicado y está el código QR, sobre todo en Telegram, en Telesur TV. Pues al final de nuestra emisión analizaremos los resultados y ustedes entonces podrán ver las tendencias que ustedes mismos han creado. Cuando regresemos vamos a ver si podemos encontrar algunas ideas que nos permitan aproximarnos a una solución para no solamente Palestina, sino para todo el mundo desde el sur. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro declaró la energía eléctrica como un bien público y un derecho humano. Más de 900,000 familias no pagan energía eléctrica. Con la operación de Patuca 3, son 9 centrales hidroeléctricas que son administradas por la NE, llevando energía a miles de comunidades y ahorrando al Estado millones de lempiras. Seguimos trabajando e invirtiendo en generación, transmisión y distribución, avanzando en el rescate, defensa y mejora de nuestra empresa nacional de energía eléctrica. La NE es patrimonio de la nación. La NE es nuestra. Xiomara sí cumple. Gobierno de la República. Bien, seguimos en el mundo desde el sur, hoy analizando la situación que se acaba de complicar en Palestina, porque como ustedes saben, ya ha sido demasiado insoportable el asedio, el genocidio en la Franja de Gaza. Ahora, el sionismo de Israel sigue atacando a otra parte de Palestina ocupada, invadida, y entonces va ahora con Cisjordania, tiene una semana en este plan, por lo que revela que no es el Hamas lo que les preocupa, ni los rehenes, sino que están buscando acabar con el pueblo palestino, según nuestra apreciación, que por eso que estamos buscando quien nos ayude a interpretarlo. Aquí tenemos a Dax Toscano, que es magíster en educación superior, es colega, comunicador social, analista, activista en favor de Palestina, y nos acompaña desde Ecuador. Igual como le dije, Dax, a nuestro compañero Eduardo anterior, quitándonos un poco, poniendo el corazón en la mesa y pensando más analíticamente, ¿qué explicación le da esto al asunto? Es como yo lo estoy pensando, ya no se trata de, digamos, de buscar a los rehenes, ni atacar a Hamas, se trata simplemente de exterminar a los palestinos, o hay otra idea que tú tengas. Buenas noches a Telesur y muchas gracias por esta oportunidad y a través de ustedes un abrazo solidario, fraterno a todas las resistencias del pueblo palestino. Yo considero de que es imposible separar la parte emocional, la parte de los sentimientos, con la parte que es estrictamente del razonamiento académico, del razonamiento teórico, mucho más si es que se estuviese dentro de lo que hoy vive el pueblo palestino, tanto en Gaza como en Cisjordania, y también para quienes, estando lejos, a distancias enormes, hemos estado comprometidos, implicados en la lucha del pueblo palestino desde hace muchos años atrás. Soy de la idea de que nosotros tenemos que cultivar el árbol del odio al sionismo, al fascismo, al imperialismo,
porque ellos son los responsables de lo que está pasando este momento en Palestina toda. Palestina ocupada, no solamente Gaza, no solamente Cisjordania, sino todo el territorio usurpado por la entidad colonial artificial creada por Europa y respaldada por los Estados Unidos durante ya 76 años. Entonces debemos cultivar el árbol del odio a estos criminales, a estos genocidas, como se lo cultivó en la época del nazifascismo allá en 1939 hasta 1945, porque ese árbol del odio es el que en definitiva nos va a permitir avanzar en la constitución de ese poderoso árbol, un baobab gigante, un cedro gigante que sea el árbol del amor a la libertad, a la soberanía, a las luchas todas del pueblo palestino, de todas sus resistencias, no solo de Hamas, sino del Frente Popular Democrático de Liberación de Palestina, de la Yihad Islámica Palestina y por supuesto de quienes están también respaldando desde otros rincones como Hezbollah en el Líbano o como los movimientos en Irak o el movimiento solidario y consecuente de los yemeníes y también de esa gran nación que es la República Islámica de Irán. Dax, bueno, te escucho y tu planteamiento es dramáticamente audaz, porque cuando uno se acuerda que Jesús nació allí, en Palestina, y él dijo, si te pegan en una mejilla, tienes que poner la otra, y tú dices lo que estás diciendo, bueno, nos crea una situación de inquietud, de ansiedad, sobre todo aquí en Telesur y en Latinoamérica, donde hablamos de la revolución bolivariana, que piensa en el amor como una bandera. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Fíjate que líderes israelíes estarían buscando una resolución militar para perpetuar el fuego en Gaza, ignorando la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Según declaró Dmitry Polyansky, embajador ruso de la ONU, Israel intenta una vez más ejercer más fuerza militar contra el pueblo de Gaza. Sin embargo, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció una resolución sobre un cese al fuego de manera gradual en la Palestina asediada, algo que pretenden ignorar. El diplomático afirmó que Israel aún considera las negociaciones solo como cortina de humo para desviar la atención internacional y hacer su voluntad con el pueblo de Gaza. Ante este escenario, Rusia y otros países instan a terminar la guerra, abogando por una solución de estados aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948, que describe poner final al mandato y dividir el territorio, uno árabe palestino y otro judío, y aunque el plan era que Jerusalén quedara bajo un régimen internacional, solo se reconoció como Estado a Israel, dejando al pueblo palestino indefenso y sin derechos internacionales. Dax, hablamos de esto porque es noticia, pero ¿para qué sirve la ONU en estos casos? ¿Para ayudar a que se consolide el genocidio o de qué se trata? Permítame decir algo en relación a aquello que expresé hace un momento y que va a permitir reforzar lo que yo voy a decir sobre la ONU. Recordemos lo que dijo José Martí, no solamente Jesús. José Martí en el siglo XIX, cuando dijo que un pueblo que prepara la guerra contra otro es criminal, pero más criminal es un pueblo que sabiendo que hay una guerra no se prepara para enfrentar esa guerra. Y luego recordemos al libertador Simón Bolívar, venezolano, nuestro héroe de América Latina, cuando declaró el decreto de guerra a muerte contra los españoles porque no había otra forma de combatirles a los colonizadores, a los invasores. Ese es el odio del que yo hablo y que se tenga mucho cuidado en estas expresiones porque se vayan a confundir. Odio al opresor, odio al genocidio, odio a la matanza de niños, a la destrucción de hospitales y escuelas. Eso no podemos permitirlo, no podemos dejar que nos golpeen en la una mejilla y mostrarles la otra también. Entonces, ahí viene el papel de los organismos internacionales. Los organismos internacionales fueron creados en un contexto en el cual hubo una sola potencia que le hacía frente a Occidente, que fue la Unión Soviética, y en definitiva, en ese contexto, muchas de las disposiciones que se establecieron fueron impuestas precisamente por esas potencias occidentales que no terminaron de deslindarse de esa relación que mantenían por debajo o muy abiertamente con el nazifascismo. Y es así que entonces aparecen estos organismos que hablan de derechos humanos, pero derechos humanos en un contexto en el cual
lo señalaron para evitar las rebeliones que se dieron en esos momentos en muchas zonas de Europa, precisamente contra gobiernos autoritarios que quedaron de los rasgos fascistas de la época del nazifascismo. Y entonces ellos hablaron de derechos humanos, el derecho a la resistencia, el derecho a levantarse contra gobiernos injustos, pero no dejaron de hablar de otros derechos que establecieron como parte del marco jurídico internacional, como por ejemplo el de la intervención humanitaria. Pero la intervención humanitaria solo lo han hecho, por ejemplo, en Haití, ¿no es cierto? Solo lo han hecho en algunos países del África cuando les ha convenido para sus intereses económicos, para sus intereses políticos. Pero ahora vemos que tienen a un aliado internacional, las grandes potencias, tanto Europa como Estados Unidos, que es Israel, la entidad genocida de Israel, creada artificialmente por Europa y sostenida por los Estados Unidos. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué ha hecho la ONU? La ONU no ha hecho absolutamente nada. Contra Rusia estableció sanciones fuertes, contra Rusia impidió su participación en eventos culturales y deportivos, pero a los genocidas, en cambio, les auspician en todo tipo de eventos culturales. Dax, agradecido porque pusiste sobre la mesa, como buen bolivariano que eres, ecuatoriano, las palabras de Martí y de Simón Bolívar que fueron muy útiles para completar el mensaje que quisiste dar. Gracias por eso. Ahora, Israel continúa ejecutando su plan de exterminio y ocupación contra el pueblo palestino. Esto se evidencia en la cartografía presentada por el primer ministro Benjamín Netanyahu, donde muestra a Cisjordania como parte integral de la nación israelí. De esta manera cumple su política colonialista puesta en marcha por sus antecesores desde 1948 en plena impunidad, gracias a su alianza con la potencia hegemónica. Además, el alto jerarca, si se puede llamar así, del sionismo, aseguró que su propósito es acabar con la resistencia palestina y garantizar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel, un pueblo al que ha calificado de terrorista. No sé cómo le cabe en la boca esa palabra que él representa plenamente. Bueno, Dax, tienes pocos segundos, diría yo, para darnos una conclusión tuya, por favor. Simplemente hay que concienciar a la mayor cantidad de gente sobre este problema, llevar adelante la guerrilla comunicacional, el boicot contra Israel, y la izquierda tiene que hacer una autocrítica porque se ha quedado también impávida en muchos lugares del mundo, tiene que movilizarse permanentemente contra las embajadas, contra los funcionarios de Israel. Esa es la única forma efectiva que desde nuestros lugares podemos hacerlo, porque ya Yemen lo está haciendo de manera militar, ya Hezbollah lo está haciendo de manera militar y ya Irán está dando todo su respaldo a la resistencia palestina. No es un problema de 2 semanas, es un problema que viene dándose desde el año 1967, cuando se hicieron del control de Cisjordania y empezaron a establecer los checkpoints, cuando empezaron a posibilitar la colonización de esos territorios, llamando a ciudadanos de todos los rincones del mundo para que se apropien, para que roben las tierras del pueblo palestino. Y ahora lo están poniendo en evidencia porque quieren borrar totalmente del mapa. Pero también hay que señalar una cosa que es importante. Están yendo para esa zona porque también Hezbollah les está dando golpes certeros en sus fronteras. Y eso hace que el ejército de Israel vaya para esa zona de Cisjordania para tratar de dar un golpe en esos lugares a la resistencia palestina. No van a poder derrotar a la resistencia palestina. No es el problema de Hamas, no es el problema de la yihad islámica, es la resistencia de todo un pueblo que lleva 76 años luchando y que cuenta con el respaldo de mucha gente honesta en el mundo. Gracias, Dax Toscano, por tan importantes palabras que acabas de decir. Voy a hacer una conclusión en nombre de todo el equipo. Espero que lo escuches para que nos acompañes en esta reflexión. Ante el salvaje genocidio que ha hecho el sionismo con asiento en Israel, como expresión del fascismo imperialista en Medio Oriente, era cuestión de tiempo para que estos criminales apuntaran sus cañones hacia el otro pequeño pedazo de tierra que todavía le queda al pueblo palestino en su territorio invadido, ocupado y expropiado. Ahora es Cisjordania la que está sufriendo la masacre. Ante este dramático hecho, nos seguimos preguntando ¿qué podemos hacer? Y no nos queda más respuesta que desear que pasen varias cosas. Que el pueblo que habita en Israel comprenda que es cómplice de este crimen y logren que cambien las cosas en pro de la paz y coexistencia pacífica. Otra cosa que debería pasar es que la mayoría del pueblo de Estados Unidos despierte y confronte a la élite corporativa que maneja la política en ese país para que acaben con la fuente del imperialismo,
que está destruyendo no solo a Palestina, sino a todo el planeta. Y también debemos desear y apoyar que las naciones que están construyendo otro modelo para la humanidad lo logren lo antes posible para evitar seguir lamentando el genocidio en Palestina por parte de Israel y otras tragedias que no queremos seguir viendo en el mundo desde el sur.